nuestro programa de hoy vamos a tocar un tema que ha sido de largo debate en todo lo que ha sido el análisis macroeconómico de las últimas décadas, digámoslo así, en el mundo occidental, que es la dicotomía entre crecimiento económico e inflación. Esta polémica viene desde muchos años atrás, pero se acentuó notablemente después que el gran economista inglés John Maynard Keynes presentó su teoría, un nuevo enfoque, digámoslo así, de teoría macroeconómica, que se conoce como la teoría keynesiana, que fue presentado a mediados de los años 30 y que básicamente lo que planteaba es que, contrario a lo que hasta ese momento pensaban los economistas, que cuando una economía entraba en una situación de estancamiento, de recesión económica, simplemente lo único que había que hacer era tener paciencia, porque por acción natural la economía salía de esa situación de recesión, que por lo tanto no había que hacer nada sino esperar a que la economía reaccionara y saliera de esa situación de recesión. Keynes introdujo una profunda revolución diciendo, no, ¿cómo que no se puede hacer nada? Hay unas cosas muy importantes que puede hacer el Estado, que puede liderar el Estado para sacar una economía de la recesión, que es incrementar el gasto público. A través del incremento del gasto público se inyectan recursos a la economía, se crea capacidad de compra dentro de la población y por lo tanto eso hace que la gente comience a demandar más, a comprar más. Al comprarse más entonces se estimula la producción y ese estímulo de producción incrementa las necesidades de empleo de las empresas que producen y de esa forma se saca a la economía del estancamiento económico. Este planteamiento de John Maynard Keynes en los años 30, básicamente lo que hizo fue destacar el papel que podía jugar el Estado en un momento dado para sacar a la economía de una situación de estancamiento o recesión, y por lo tanto fue una revolución por demás importante. Keynes inclusive decía, mire, no se preocupe por incurrir en una situación de déficit, por gastar más de lo que le ingresa, porque cuando usted saque a la economía de la recesión y la gente comience a producir más, pues entonces va a pagar también más impuestos y eso va esencialmente a equilibrar el presupuesto público y lo importante es sacar a la economía de recesión. Estas ideas de Keynes surgieron o nacieron en la Inglaterra de la profunda depresión de los años 20 y comienzo de los años 30, que también estaban digamos, afectando a toda Europa en la época de la posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, y que estaba afectando también notablemente a la economía norteamericana, donde existía la profunda depresión de esos mismos años, y que, digamos, llevó a Franklin Delano Roosevelt a la presidencia de los Estados Unidos, prometiendo fundamentalmente sacar a la economía de ese marasmo, de esa profunda depresión en que se encontraba, que llevaba a las largas colas de desempleados para recibir un pedazo de pan y poder comer, porque la situación era realmente desesperada. En esas oportunidades todas las fábricas, digamos inglesas, europeas, norteamericanas, estaban paradas o estaban trabajando solamente un 20% de su capacidad, simplemente porque nadie tenía capacidad de compra y por lo tanto nadie podía adquirir bienes y servicios dentro del mercado. Y por lo tanto, entonces, lo que hicieron o lo que planteó esta situación, lo que permitió esta situación fue que líderes como Franklin Delano Roosevelt en los Estados Unidos pusieran en marcha unos planes de recuperación económica a través de un plan agresivo de inversiones en infraestructura, en elaboración de carreteras, de represas, etcétera, que dieran empleo a una serie de personas que antes estaban desempleadas y al ellos recibir una mayor cantidad de sueldos y salarios, pues podían comprar y esa mayor demanda, esa ampliación o mayor dinamismo en los mercados le permitía a estas plantas que estaban paradas comenzar a producir una mayor cantidad de bienes y servicios que ahora sí tenían colocación en el mercado y a su vez esto creaba nuevas necesidades de empleo que hacían sacar a la economía de la recesión. Esto inclusive en el caso de Alemania permitió a un líder completamente dislocado, como es el caso de Hitler, llegar al poder precisamente también prometiendo sacar a la economía de ese marasmo e implantando una vasta construcción de carreteras o de sistemas de carreteras en Alemania que estimuló notablemente la economía de esa época. Pues bien, todas estas experiencias las tomó John Maynard Keynes y digamos las plasmó en términos de análisis científico, diciendo que lo que había que hacer precisamente para sacar a las economías de esta situación de profunda depresión era
incrementar el gasto público de una forma considerable, incluso incurriendo en grandes déficits, sin importar ello, para de esta forma generar empleo, ese empleo generar capacidad de demanda y esa mayor capacidad de demanda estimular la actividad productiva. Básicamente lo que Keynes planteaba es estimula la demanda y esa mayor demanda genera la posibilidad de mayor producción y esa mayor producción disminuye el desempleo y saca a la economía de una situación de recesión. Vamos a cumplir unos compromisos al regreso, vamos a ver, bueno, efectivamente eso fue una gran revolución para el momento, una revolución que funcionó y que funcionó por inclusive varias décadas, pero que también podía traer como consecuencia un fenómeno por demás desagradable que era el fenómeno inflacionario. Al nuestro regreso vamos a explicar un poco qué interrelación existe entre esas fases de crecimiento y esos procesos inflacionarios. Ya regresamos. Decíamos que Keynes había planteado la conveniencia de que el Estado, a través del incremento de su gasto, estimulara la actividad económica porque ese incremento de gasto generaba mayor empleo por parte del sector público, mayor capacidad de compra y por lo tanto la mayor capacidad de compra ampliaba los mercados y le permitía a las empresas o a las fábricas que estaban paradas comenzar a producir, a necesitar mayor empleo y de esa forma sacar a la economía de la recesión. Y esto estaba muy bien. Inclusive Keynes decía que esa fase de amplio crecimiento que se podía dar dentro de estas economías se podía dar sin que hubiesen mayores variaciones en los precios, porque como todos los factores de producción, la gente que quería trabajar, la gente que quería vender sus materias primas, la gente que quería ofrecer sus servicios de transporte, la gente que quería alquilar los edificios que tenía desalquilados, etcétera, estaban dispuestos a incorporarse al proceso productivo sin ser mayormente exigentes en cuanto a los precios a que estaban dispuestos a vender esos factores de producción, sin ser más exigentes en cuanto a salarios, a los precios a que vendían sus materias primas, en los alquileres que cobraban por estas viviendas, etcétera, y que por lo tanto se podía lograr un crecimiento económico muy importante sin que ello viniera acompañado de mayores presiones inflacionarias. Sin embargo, en la medida en que ese proceso se entronizaba dentro de la economía, llegaba un momento en que ya no eran tan abundantes las materias primas y los factores de producción ociosos en la economía, y por lo tanto comenzaban a escasear esos factores de producción. Ya cuando se llegaba a una fase de bonanza económica, de amplio crecimiento económico, y ya la gente ni se acordaba de la recesión económica que existía dentro de esa economía, resulta que comenzaban a aparecer problemas de escasez relativa de materias primas porque había poca gente que se pudiera emplear, ya las materias primas estaban altamente demandadas y por lo tanto ya no había esa abundancia inicial, y por lo tanto entonces los propietarios de esos factores de producción comenzaban a ser cada vez más demandantes o exigentes en cuanto a los precios que ellos cobraban por tener acceso a esas materias primas, y los trabajadores también se transformaban en factores de producción muy exigentes en cuanto a los salarios que estos, digamos, demandaban para incorporarse al proceso productivo o para ampliar el número de horas que estaban dispuestos a trabajar. Entonces, bajo estas circunstancias, en esas circunstancias de bonanza, con escasez relativa de factores de producción, comenzaban a encarecerse notablemente esos factores de producción, los costos de producción comenzaban a crecer aceleradamente y al transferirse esos mayores costos de producción a los precios, esto generaba una presión alcista de los mismos que a su vez se traducía en presiones inflacionarias importantes. Igualmente, en esa época de bonanza, la demanda crecía más rápidamente de lo que lo podía hacer la oferta y por lo tanto surgían problemas de escasez relativa de bienes y de servicios que se podían adquirir en el mercado cada vez con mayor intensidad y por lo tanto eso presionaba los precios al alza, apareciendo entonces el fenómeno inflacionario. Esto entonces llevaba pues a una situación donde decía, bueno, si yo estoy en una situación de recesión económica, yo puedo sacar a esa economía de la recesión económica a través de mayor gasto público, al principio sin incurrir en inflación, pero eventualmente el vencimiento de ese fenómeno de recesión o estancamiento económico se pagaba a la larga con un precio de alta inflación. Por lo tanto, abatir una recesión implicaba mayor inflación. Si nosotros entonces llegábamos a una situación de inflación galopante, de aumento sustancial de los precios, y de pronto el gobierno decía, un momento, hay que ponerle freno a este proceso de expansivo, de crecimiento de los precios, entonces lo que se hacía era más bien, bueno, hay que echar marcha atrás, vamos a restringir el gasto público, vamos a implantar una política monetaria de carácter restrictivo, de tal forma que la cantidad de dinero en poder del público se limite, y con ello también se limite
la capacidad de compra, la capacidad de demanda del público. Y así entonces se elimine ese proceso de sobredemanda, de demanda exagerada que existe dentro de la economía y que ha estado generando esta situación alcista de los precios por las razones que ya se mencionaron. Es así entonces como se establecían en esas épocas de bonanza con alta inflación, políticas de restricción económica, de restricción de gasto público y políticas, digamos, restrictivas en el ámbito monetario para limitar la cantidad de dinero y de esa forma atacar frontalmente la inflación. Sin embargo, en la medida en que la inflación comenzara a ceder porque la demanda bajaba, producto de aquellas medidas recesivas, pues entonces las posibilidades de nuevos empleos se iban limitando, la economía entraba en una situación de estancamiento económico, dejaba de crecer y entonces comenzaban a aparecer nuevamente fenómenos de carácter recesivo, pero sin inflación. Entonces se decía, bueno, para abatir la inflación hay que pagar el precio de entrar en recesión económica. Entonces, pues teníamos un doble efecto. Sacar una economía de recesión genera eventualmente inflación y abatir un proceso inflacionario eventualmente genera procesos de recesión. Esa era, digamos, la lógica que se estudiaba en las aulas de economía y prácticamente no se concebía durante los años 50, durante los años 40, 50 y 60, que pudiera existir el doble fenómeno de recesión económica combinado con inflación, porque de nuevo eran dos cosas que la solución de un problema generaba otro problema, el otro problema que era la inflación, y la solución de la inflación generaba un problema de recesión, pero no se podían presentar los dos fenómenos en forma simultánea. Esto cambió radicalmente hacia fines de los años 60 en el mundo industrializado, cuando comenzó a aparecer un fenómeno que se dio o que se bautizó con el nombre de estanflación, por estancamiento combinado con inflación, que hasta ese momento era en cierto modo desconocido en el mundo industrializado, a pesar de que no lo era en el mundo en desarrollo. En el mundo en desarrollo existían desde hace muchísimos años y casi en una forma permanente el problema de estanflación, que era un problema de alta inflación con estancamiento económico, pero que ahora comenzaban las economías industrializadas a padecer. Ese fenómeno de estancamiento con inflación, en cierto modo, se debió, entre otras cosas, se debió a que los costos de producción, particularmente los costos de producción a nivel internacional, comenzaron a aumentar en una forma considerable. Y esto se vio agravado con la crisis petrolera de 1973 y 1974, cuando las decisiones de OPEP, después de la guerra de Yom Kippur en el Medio Oriente, elevaron sustancialmente los precios del petróleo y esto elevó considerablemente los costos de producción en que incurrían los países importadores de petróleo, particularmente los países industrializados, que vieron entonces que había una situación de aumento considerable de los costos de producción, que al transferirse a los precios generaba una situación de inflación y que a la vez estos altos costos, digámoslo así, impedían, eran una carga muy importante para estas economías y les impedía a estas economías poder crecer. Y entonces se comenzaron a presentar los problemas de estanflación, los problemas de bajo crecimiento económico combinado con procesos de carácter inflacionario. Ahora bien, ¿por qué estos fenómenos, digámoslo así, no eran tan anormales o desconocidos en el mundo en desarrollo? Esto se debía a que estas economías habían entrado en unos procesos de inflación galopante y en algunos casos que habían desencadenado en procesos hiperinflacionarios, ya de inflación de 50 puntos porcentuales por mes, que equivalía ya a inflaciones de 12, 13, 14.000% por año, y que por lo tanto era tal, digamos, el ritmo o la intensidad del aumento de los precios que simplemente era imposible, por más de que estas economías implantaran procesos de indexación de salarios que ajustaban los salarios mensualmente para compensar la inflación. Bajo ninguna circunstancia en estas economías los ingresos de la población aumentaban al mismo ritmo en que aumentaban los precios. Es así como si los precios subieran por el ascensor y los salarios subieran por la escalera. Cada vez la brecha entre la intensidad con que subían los precios y la intensidad con que subían los ingresos de la población se hacía cada vez más distante. La brecha era cada vez más amplia y por lo tanto había una pérdida sostenida de capacidad de compra, de capacidad de demanda, y eso llevaba a estas economías a que simplemente las personas, los miembros de esa sociedad
estuviesen imposibilitados de poder comprar. Y entonces también al no poder comprar se restringía el mercado, y al restringirse el mercado pues también surgían problemas de recesión económica, y eso explica en cierto modo por qué en estas economías del mundo en desarrollo han sufrido problemas de estancamiento y recesión económica combinados con problemas inflacionarios desde hace muchísimos años. Vamos a cumplir unos compromisos al regreso, vamos a ver, bueno, cómo se ha comportado este tipo de interrelaciones dentro de la economía venezolana y qué implicaciones tiene para lo que estamos viviendo en este momento y nos va a tocar vivir en el año 1996 con el inminente ajuste que se viene o que se va a aplicar en la economía venezolana durante ese año. ¿Qué implicaciones tienen todos estos conceptos de la interrelación entre crecimiento económico e inflación? Ya regresamos. Durante los últimos años se ha presentado en Venezuela un fenómeno de estanflación, es decir, de estancamiento económico con inflación, que a su vez conlleva elevación sustancial en el nivel de desempleo y de subempleo. De hecho, se calcula que más del 50% de la población activa de la fuerza laboral venezolana está siendo afectada o por problemas de desempleo o por problemas de subempleo. ¿A qué se ha debido esta situación de estancamiento con inflación? Yo creo que la principal causa o razón de ese proceso ha sido el ritmo de crecimiento acelerado de los precios, la aceleración de la inflación, la entronización de una inflación bastante elevada dentro de nuestro país, producto de entre otras cosas y fundamentalmente de un desequilibrio en las cuentas públicas, en las finanzas públicas, que ha traído como consecuencia esa elevación de los precios y esa entronización de la inflación en nuestro medio. Yo diría que esta situación tendió a agravarse en el año 1994 con la crisis financiera. Ya hemos analizado múltiples veces en el pasado que los auxilios financieros masivos que se le dieron a los bancos trajo como consecuencia una inyección descomunal de dinero inorgánico, creado de la nada, sin respaldo ninguno, por parte del Banco Central, que era prestado al gobierno para que el gobierno a su vez otorgara esta asistencia financiera, y esa inyección masiva de dinero permitió, por un lado, unas compras desproporcionadas de divisas de los ahorristas buscando, digámoslo así, proteger sus ahorros a través de la adquisición de divisas, de las empresas protegiéndose contra una inminente devaluación de la moneda, ya que estaban altamente endeudadas en dólares y por lo tanto había que comprar dólares antes de que estos se encarecieran, porque si no las podía llevar a la quiebra. Y todo esto pues llevó a la elevación notoria del tipo de cambio y la pérdida de reservas internacionales muy intensa, que llevó a su vez al establecimiento del control de cambios a fines de junio de 1994. El hecho es que durante estos dos últimos años en Venezuela se ha vivido un profundo desequilibrio en las cuentas, en las finanzas públicas, ya que el gasto del gobierno excede considerablemente al ingreso. Y esta es una fuente típica generadora de inflación, ya que en la medida en que el gobierno gasta más de lo que le ingresa, pues simplemente inyecta a la economía una mayor cantidad de dinero a través del gasto, de la que subtrae de la economía cuando cobra impuestos y por lo tanto genera ingresos para el fisco. En esa medida en que se crea ese hueco, digámoslo así, entre ingresos y gastos, el déficit fiscal, pues hay que buscar fuentes de financiamiento a ese déficit fiscal, y cada vez ese financiamiento depende más del Banco Central y por lo tanto de la generación artificial de dinero, de la existencia de una cantidad de dinero artificialmente alta dentro de la economía, que a su vez en principio genera posibilidad de compra de divisas o de bienes o servicios, que a su vez se traduce en presiones inflacionarias importantes. Esto es lo que hemos estado viviendo durante estos dos últimos años en Venezuela, y que ha llevado al convencimiento de que hay que corregir esta situación. Hasta ahora el gobierno ha intentado, o las autoridades económicas han intentado paliar esta situación de alta inflación a través del otorgamiento de subsidios masivos que teóricamente lleguen a la población, y de esta forma se compense el fenómeno o el impacto inflacionario que sobre ellos tiene este aumento de los precios, o el impacto que sobre sus ingresos, mejor dicho, tiene este aumento de los precios. Sin embargo, ya hemos analizado también en otros programas, primero, que estos subsidios no llegan a los más pobres, no llegan realmente a los más necesitados, hasta los más afectados por el proceso inflacionario, sino que por el contrario, llegan a los más ricos. Hablábamos, por ejemplo, de que el subsidio de la gasolina por cada dólar que percibe una persona o cada persona en el segmento más pobre de la población
cada persona en el segmento más rico percibe $15 de subsidio. Bueno, esto es una distorsión absurda que no tiene ningún sentido y que hay que corregir. Pero a su vez, esta enorme cantidad de subsidios implícitos en el subsidio de la gasolina, en el subsidio energético, en el precio del transporte y otros servicios públicos, en las bajas tarifas de los servicios públicos, el subsidio implícito en el tipo de cambio, todo ello no significa otra cosa sino una carga enorme para el sector financiero, para el sector fiscal, para las cuentas fiscales, y son uno de los principales generadores precisamente del déficit del sector público, déficit que a su vez genera inflación. Entonces resulta que estamos cayendo en una contradicción porque estamos inmersos en la existencia de una enorme cantidad de subsidios que no llegan a los más pobres, a los más necesitados de ese subsidio, y que a la vez esto genera una situación de desequilibrio en las finanzas públicas que se traduce en presiones inflacionarias adicionales. Entonces estamos cayendo en una especie de un círculo vicioso. Y ahí entonces que la gente se haya lanzado a comprar divisas, que las reservas internacionales hayan bajado en una forma considerable y que ya hayamos llegado a una situación insostenible que lleva a pensar en la inminencia, en la impostergabilidad de un ajuste severo para afrontar el principal problema que tiene la economía venezolana, que es precisamente el fenómeno inflacionario. Esa alta inflación hace que los precios aumenten mucho más intensamente que los ingresos de los venezolanos, que los ingresos de la población, y que por lo tanto cada vez la población se empobrezca más, simplemente tenga menor capacidad de compra, menor poder adquisitivo, porque los precios suben mucho más intensamente de lo que aumentan los sueldos y los salarios y los ingresos nominales de la población. En consecuencia, esto restringe también la capacidad de compra, y al restringirse la capacidad de compra, combinado con postergamientos en las decisiones de inversión debido a la incertidumbre de política económica que existe, pues y a la vez en las decisiones del Estado de postergar inversiones porque no hay fondos con que realizarlas, pues todo esto se suma para generar una situación de recesión económica en el país, de crecimiento negativo. Ya llevamos varios años creciendo negativamente, es decir, contrayéndose el Producto Interno Bruto, aumentando los niveles de desempleo y de subempleo, y todo esto agravado por un proceso inflacionario que a su vez es el principal generador de esta situación de recesión económica. De ahí entonces que ese círculo vicioso haya que cortarlo, haya que enfrentar decididamente un proceso antiinflacionario para abatir la inflación. Cuando la inflación baje, entonces vamos a tener la posibilidad de que la población tenga una mayor capacidad de compra, porque sus ingresos a su vez se traduzcan o tengan una mayor capacidad de compra porque dejan de aumentar los precios, y eso es lo que es abatir la inflación y por lo tanto revertir esta situación de alta inflación con recesión económica. Ahora, hemos analizado ya en varios programas anteriores que estos procesos de ajustes económicos orientados al abatimiento de la inflación, o cuyo objetivo es el abatimiento de la inflación, implica que al principio haya que hacer una serie de ajustes. Hay que desmantelar todos los subsidios, hay que sincerar los precios de los servicios públicos, sincerar una serie de cosas dentro de la economía que a su vez en una primera instancia, una vez que esto se haga, van a significar un aumento considerable en los precios. El aumento de los precios, la inflación, se puede ver, digamos, como si estuviéramos subiendo una montaña. Cuanto mayor es la inflación, tanto más pendiente es esa montaña. Abatir esa inflación significa dejar de subir en la montaña y caer, digámoslo así, en una fase de plató. Abatir la inflación no significa reducir los precios, sino impedir que los precios sigan subiendo. Pero para impedir que sigan subiendo es necesario abatir el déficit fiscal. Y como el déficit fiscal depende en gran medida de los enormes subsidios insostenibles que hoy existen en nuestro país, pues hay que eliminar esos subsidios, y eliminar los subsidios significa en una primera instancia un primer golpe inicial que va a ser un aumento sustancial de los precios, que va a generar en esa primera instancia aumentos de la inflación, pero que es un mal necesario, digamos una medicina necesaria que tenemos que tomar para abatir la inflación, para corregir el déficit del sector público y que entonces caigamos en esa fase de, digamos, en ese plató donde los precios dejan de aumentar. Esto, por lo tanto, implica la necesidad de implantar una política de ajuste o un ajuste económico importante en Venezuela, que irremediablemente lo vamos a tener que hacer ya en forma impostergable en el año 1996, año en el que vamos a tener, desgraciadamente, un aumento de la inflación, pero temporal, ¿verdad? Un ajuste de los precios temporal debido a la sinceración
de estos servicios públicos o de las tarifas de los servicios públicos, al desmantelamiento de estos enormes subsidios que están generando inflación, ¿verdad? Y por lo tanto vamos a sufrir en esa primera fase una situación de alta inflación con contracción económica. Pero es un mal necesario, es un trago amargo que tenemos que tragarnos los venezolanos lamentablemente para permitir entonces que se llegue al equilibrio fiscal, que se implanten disciplinas en el ámbito monetario y fiscal, y ello combinado con otra serie de factores que configuren una política económica integral, coherente y que con el objetivo central del abatimiento de la inflación se tenga éxito en ese proceso de abatir la inflación. Vamos a tener que pasar un trago amargo, una medicina desagradable que vamos a tener que tomarnos, pero que es indispensable si queremos realmente abatir ese fenómeno inflacionario que a su vez se traduce en una pérdida considerable del proceso adquisitivo, en el empobrecimiento sostenido de la población venezolana, y por lo tanto entonces después que pasemos ese trago amargo es que vamos a poder aspirar a vivir en una situación de baja inflación con un crecimiento aceptable de nuestra economía. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima.